Un saludo a todos ustedes desde Santa Cruz, Bolivia. Como les decían, bueno, por temas laborales hace algunos años resido acá en Santa Cruz, en Bolivia. Pero soy ecuatoriano, soy quiteño, así que bueno, de mucho gusto con todos. Vamos a comenzar este tema que la verdad es que es apasionante, que involucra muchas cosas, que involucra varios temas y que involucra en sí algo que es cotidiano y que todos los días lo vivimos, ¿cierto? Hay una frase muy famosa que es que lance la primera piedra, y yo siempre digo eh, cuando comienzo este taller de resolución de conflictos, que lance la primera piedra aquel que nunca ha tenido un conflicto, ¿no es cierto? Entonces, eh, la verdad es que me gustaría, antes de comenzar y poder ya entrar en calor, hoy vamos a tener, y ahí sí quiero pedirte tu ayuda. Son tres módulos, ¿cierto? Son tres clases, digo, como para tener la idea, ¿cierto? ¿Me puedes ayudar ahí? Al menos a la gente que tengo acá y también por ahí, si es que ustedes me pueden ayudar desde la, desde, desde la gente que está en Facebook siguiéndonos, si es que hay alguna pregunta y conocer también a la gente que nos acompaña. Así que no sé si podemos por ahí habilitar un rato los micrófonos, querido amigo, y conversar y saber, trasladen a ese lugar. Cierren los ojos un rato en este momento para que ustedes visualicen el lugar, lo tengan en la cabeza, el lugar de donde se va a desarrollar mi historia. Esta historia se desarrolla hace, no sé yo, unos 60, 70 años atrás, donde la comunicación no había lo que hoy tenemos todos, que es este aparatito, ¿no es cierto? Donde uno pone el dedito, alza, tiene un circulito verde, a no ser propaganda a nadie, da clic en ese circulito verde y uno puede conectarse con gente de todo el mundo en 2.05 segundos, ¿cierto? Entonces, esta historia está basada hace 80 años atrás, donde no había esta tecnología, es más, no había ni siquiera una computadora, ni un teléfono celular, es decir, no había. Bien. ¿Dónde más está dada esta historia? Está dada en dos pueblos separados, por eso les decía, vayan imaginándose, dos pueblos, el pueblo A y el pueblo B, separados por un gran río muy tormentoso, de hecho, con mucha agua, de esos que muy difíciles, de hecho nadie, no se puede cruzar nadando, porque es muy torrentoso y hay muy pocas personas que pueden navegar de un lado al otro, es decir, que tienen la experiencia y la expertise de navegar. De hecho, contados con un dedo de la mano. Así de crítico es este río. Bien. Pero con el pasar de los años, obviamente, porque necesitaban un tema de comercio, crearon un puente de conexión, es decir, hay un puente que conecta estas dos ciudades. Entonces, bueno, tenemos el pueblo A, el pueblo B, el puente. Bien, listo. Lo tienen en su cabeza la imagen del lugar. Ok, perfecto. Esta historia comienza en uno de los pueblos, en el pueblo A. Bien, debajo del puente, justo donde termina el puente, hay la típica plaza de pueblo de este pueblito, ¿cierto? Vieron la típica plaza donde está la iglesia central, donde hay árboles, banquitas, donde, no sé, fiesta del pueblo en la plaza, campeonato de fútbol en la plaza, campeonato de juegos en la plaza. ¿Vieron ese típico pueblito donde todo se hace en la plaza? Bueno, esa es la típica placita con el monumento en la mitad, los arbolitos, donde todos los novios pasean cogidos de la mano, se compran un café, un helado, etcétera. ¿Sí? Esa placita estaba justo a la salida del puente. En esta placita estaban nuestros primeros personajes. Les voy a dar el nombre del primer personaje. El primer personaje se llama Apolo. Bien, Apolo. ¿Quién era Apolo? Apolo era un chico, 21 años, eh, un nivel socioeconómico bastante bajo, humilde, muy humilde de hecho. Era ayudante de carpintería, muy trabajador, sí, muy trabajador.
sea, la gente del pueblo dice que es muy trabajador, ¿sí? Pero muy humilde. Vivía solo, no vivía con sus papás, con nadie. De hecho, hace muchos años vivía solo en ese pueblo. En esta placita, a las 6 de la tarde, todos los días llegaba nuestro amigo Apolo para encontrarse con Samantha. Samantha es nuestro segundo personaje. ¿Quién era Samantha? Samantha, una chica de 19 años, muy humilde también, ¿sí? Estudiante en la universidad, ¿sí? Estaba comenzando la universidad. Ella no vivía en ese pueblo, ella vivía en el pueblo B, es decir, cruzando el puente, ella vivía en el otro, en el otro pueblo, y todos los días, a las 6 de la tarde, se encontraban, Apolo salía de trabajar 5:30 hasta llegar a la plaza a las 6, y a las 6 de la tarde, todos los días, sin excepción, Apolo y Samantha se veían en la plaza. Tomaban un helado. De hecho, se los veía muy enamorados, muy enamorados. Decía, la gente del pueblo dice que de hecho están a punto de casarse, que se ven muy enamorados. Entonces, bueno, todos los días, absolutamente todos los días se veían a las 6 de la tarde y que se quedaban más o menos hasta las 8. Y a las 8, Apolo despedía a Samantha, que cogía un carruaje que le llevaba al otro lado del pueblo, todos los días. Ese día, como todos los días, un día X, como todos los días, Apolo y Samantha estaban paseando en esta plaza hasta las 8 y les tocó despedirse. Se despidieron como todo pareja enamorada. Nos vemos, te voy a extrañar. Besito por aquí, besito por allá. Y Samantha cogió el carruaje y se dirigió a su casa al otro lado. Apolo igual lo hizo. Apolo vivía, ¿sí? de la plaza, 3 cuadras al frente, 2 a la derecha, 2 a la izquierda, casa marrón, puerta verde. Esa era la casa. Bien. Esa noche, como de esas noches locas, cambió la temperatura y la tempestad y comenzó a llover muchísimo. Llovía, 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 había mucho ruido, mucho. Y creció el río y cuando creció el río, de hecho, trajo piedras, palos, bueno, de todo. Una riada, como dirían en muchos lugares. ¿Y qué pasó? Ocurrió lo que tenía que ocurrir, el puente se cayó. Obviamente Apolo nunca se dio cuenta de esto, ¿no? Porque él se levantó a las 6 de la mañana, como todos los días, se fue a la carpintería, trabajó hasta las 5:30, y como no había comunicación, o sea, no había un celular, ahora te llega todo en Twitter a los 2 segundos, te enteras de todo, y en ese tiempo no había, entonces él no se enteró de lo del puente. De hecho, se enteró cuando llegaba a la plaza y claro, vio el puente destruido. Y obviamente no estaba Samantha ahí. Lo que sí se encontró es una turba de gente con el alcalde del pueblo, el cual se estaba dirigiendo a ellos y les decía que lamentablemente, y esto pasa en ciudades de otros lugares, no en las nuestras, no había presupuesto para arreglar el puente. Así que obviamente se iban a demorar mucho tiempo, por lo menos unos 6 meses, en arreglar el puente o tomar una medida. Y que la única solución que él les daba en este momento, decían los políticos, es que haya voluntarios para arreglar el puente. Adivinen ustedes quién fue el primer voluntario en anotarse. ¿Sí? Exactamente. Apolo. Pero decía, no, no puede ser posible, 6 meses sin ver a Samantha, esto no es vida, así que lo que voy a hacer es ser voluntario. Así que él se anotó a las 5:30, a partir de ese día salía de su trabajo, iba a la cantera que estaba al otro lado del pueblo, en una carretilla, cogía piedras y llevaba piedras hacia el río para poder hacer un dique. Y así todos los días, todos los días, todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, una semana completa. El sábado, cansado, a eso de las 7:30 de haber cargado piedras, se sienta en el filo, en la orilla del río, y a lo lejos logra divisar una silueta, a lo lejos, al otro lado del río. Y dice, parece que es Samantha. Así que, como pensó que era Samantha, comienza a gritar, ¿no es cierto? Samantha, 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 etcétera. Y efectivamente al otro lado estaba quién, Samantha. Pero claro, Samantha escuchaba así como,
Samantha, muy suavito. De todos modos, logró escuchar la voz de Apolo, así que se regresó y le dijo, oh, Apolo, mi amor, ¿cómo estás? Y Samantha, de lado a lado. Bien. Entonces, desde ese día, como no se podían ver, comenzaron a verse todos los días a partir de las 7:30, de orilla a orilla. Se gritaban, ¿cómo te ha ido? Bien, tú, bien, todos los días. Así pasó otra semana. Un lunes, como todos los días hasta ese día, Samantha se acercó a la orilla del río y dijo, voy a buscarlo. ¿Y qué es lo que pasó? Que no lo vio Apolo al otro lado. Entonces dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿No está? Algo debió haber pasado y se fue a su casa. Entre comillas. Vamos, escena 2. En un pueblito, en otro, muy lejos, en un café libro. ¿Saben lo que es un café libro? ¿Quién ha visto un café libro? ¿Alguna vez ha ido a un café libro? Bueno, un café libro es un lugar donde uno puede comprarse un café y leer una publicación. En este café había o estaba nuestro tercer personaje, su nombre, Sinbad el Marino. Sinbad Marino, un marinero muy, muy importante, de hecho el único que podía cruzar navegando de un lado de la orilla a la otra, logra divisar en un periódico, ya desde hace mucho tiempo, de muchos días, de como hace 2 semanas, vieron los periódicos lo que dice, gran derrumbe del puente, 2 pueblos incomunicados. Y por ahí piensa y dice Sinbad, bueno, si yo soy el único que puede cruzar navegando de una orilla a la otra, seguramente va a haber mucha gente que requiera mi servicio, así que yo les puedo cobrar todo el dinero que yo quiera cobrarles por ese servicio. ¿Vieron? Es como cuando uno puede hacer una sola cosa y nadie más lo puede hacer, uno puede cobrar lo que uno quiera, porque si lo quieren, tienen que pagar a mí. No hay competencia. Eso se llama monopolio. Bueno, él dijo, yo lo voy a monopolizar porque nadie más puede navegar. Así que cogió su barco, se fue a la orilla y comenzó a trabajar, transportando a gente que tenía las posibilidades, porque les cobraba muy caro transportarles de un lado al otro. Eh, Así que bueno, ¿qué es lo que pasó? Samantha no lo vio ese día, dijo, bueno, algo pasó, al siguiente día lo mismo, llegó el martes, no estaba Apolo al otro lado, llegó miércoles, no estaba al otro lado. Así que el miércoles dijo, bueno, ¿qué está pasando? Ya son 3 días que Apolo no asoma al otro lado y me preocupa. Así que dice, bueno, voy a ir a mi casa, si mañana Apolo no asoma, no se deja ver, voy a ver qué decisión voy a tomar y ver qué puedo hacer. Entonces, se va, jueves regresa a 7:30 y no había Apolo, no había Apolo. Así que dice, bueno, ¿qué hago? Yo sé que hay un transporte de un lado al otro, recuerden que eran de un nivel socioeconómico muy bajo. Así que dice, bueno, voy a ir a negociar a ver si de alguna manera yo puedo pagar el transporte, es decir, que me lleven al otro lado. Así que va, por lo general, a las 8 llegaba Sinbad en el último que venía del otro pueblo, llegaba y dejaba a la gente. Entonces, justo a las 8 ella se para ahí, Sinbad baja, bueno, ya bajó la gente, Sinbad baja, y le dice, hola, ¿cómo estás? Sinbad le dice, hola, bien, ¿y tú? Bien, le dice Samantha, ¿sabes que necesito pasar al otro lado? Y Sinbad le dice, claro, con todo gusto, eh, cuesta X cantidad de dinero. Y claro, Samantha le dice, mira, la verdad es que yo no tengo ese dinero en este momento, eh, porque no lo tengo, así que quería hablar contigo para ver, bueno, negociar, ver alguna forma de pago, te lo pago en cuotas, qué sé yo. Y Simba le dice, mira, se me ocurre algo, te lo voy a proponer. Si lo aceptas, bienvenido. Si no, no pasa absolutamente nada. Y claro, Samantha le dice, sí, claro, dime en qué o cómo me podrías ayudar. Y le dice, mira, si vos quieres pasar al otro lado, mañana o el sábado o el día que quieras, vienes, esperas que la gente baje, ¿sí?
Tú subes, ¿sí? Yo alzo el ancla, navegamos, lanzo el ancla a mitad del río, pasas la noche conmigo y al otro día, en la mañana, estás al otro lado. Entonces Samantha le dice, no, cómo me vas a decir eso? Y bueno, se enojó. Así que se dio la vuelta y dice, no, no, yo no te voy a aceptar eso, se dio la vuelta y se fue. En el camino iba pensando qué hacer. Así que se acordó de nuestro cuarto personaje. ¿Quién es nuestro cuarto personaje? Nuestro cuarto personaje se llama Dorita. Dorita era una señora mayor, ¿sí? 90 años, soltera. Toda su vida había hecho una fortuna porque trabajaba en un periódico muy importante. De hecho, tenía una columna que se llamaba Amor Amor, daba consejos de amor a la gente y así hizo y amasó una fortuna muy grande, una casa enorme, ¿sí? Es decir, tenía posibilidades, tenía mucho dinero. De hecho, Samantha la conocía porque todos los jueves se reunían en su casa con las demás amigas de la universidad, en la casa de Dorita, para jugar cartas, para jugar telefunke o canasta, como lo llamen en cada uno de los países. Loba los llaman acá en Bolivia. Bueno, lo mismo, el mismo juego, cartas. Por eso lo conocía. Entonces Samantha dice, ahí está, Dorita tiene mucho dinero, daba consejos de amor, así que voy y le digo que tengo este problema, que necesito pasar al otro lado a ver a mi novio y que me preste dinero y bueno, después se lo pago. Así que se dirige a la casa de Dorita. Golpea la puerta, Dorita abre la puerta, le dice, hola, mijita, ¿cómo estás? Hola, Dorita, le dice Samantha. Bien, le dice Dorita, ¿qué te trae por aquí? Y Samantha le dice, mira, Dorita, la verdad es que no sé si te acuerdas en alguna de nuestras conversaciones de cartas, yo te comenté que tengo un novio al otro lado del pueblo, en el otro pueblo, al otro lado del puente. Y Dorita le para en seco y le dice, mira, Samantha, te voy a pedir un favor. Tú sabes que mi casa de 1000 amores está abierta para cuando ustedes quieran venir. Si quieren venir todos los días con sus amigas, pueden venir todos los días con sus amigas. Pero no me pidas ni consejos ni dinero para el amor. Y pum, le cierro la puerta. Samantha se queda sorprendida, muy triste, y dice, bueno, voy a consultar con la almohada a ver si tomo la decisión y acepto la propuesta de Simba. Dice, si mañana Apolo no está al otro lado del puente, yo voy a tomar la decisión de... Así que se fue a dormir. Ok. Al otro día, efectivamente, 7:30 estuvo en la orilla y Apolo nada, no había naranjas, no asomaba por ningún lado. Entonces dice, bueno, tomé la decisión, voy a ir al puerto, voy a esperar que se baje la gente, voy a aceptar la propuesta de Simba. Así que eso fue, bajó la gente, se subió, alzaron lanzaron el ancla a medio del río, y al otro día, a las 6 de la mañana, Samantha estaba al otro lado del puente. ¿Bien? ¿Qué hizo? 3 cuadras al frente, 2 a la derecha, casa marrón, puerta verde, golpeó a la puerta. No habría nadie. Segunda pues, no había nadie. Tercera vez, no había nadie. ¿Qué pasó? Cuarta vez durísimo y se abrió la puerta, ¿cuál? Cementerio. Y adivinen quién salió. Adivinen quién estuvo ahí. ¿Quién salió? ¿No saben quién salió? Bueno, yo les digo quién salió. Salió Apolo. No sean mal pensados, pero son mal pensados. Bien, bien, Berito, no es mal pensado. Bien. No que a veces cuando cuento esta historia dicen, no, salió la amante, salió. No, salió Apolo. ¿Y cuál película de enamorados a filo de playa? Los dos, en cámara lenta, se abrazaron. Y Apolo le daba vueltas al amante y le decía, mi amor, ¿cómo te he extrañado tanto tiempo? Y el otro también. ¿Sí? Pero de repente Apolo entra en razón y dice, a ver. Dice, ¿cómo estás acá? ¿Qué hiciste para llegar acá? Tú y yo sabemos que no tenemos el dinero como para pagar. Yo también iba a averiguar y no tenemos el dinero como para pasar al otro lado. ¿Cómo hiciste para llegar acá? Y claro, Samantha se puso muy nerviosa y comenzó a titubear y le dijo, mira, lo que pasa es que el marinero este me hizo esta propuesta de pasar la noche. ¿Y cómo? Le dice Apolo.
¿cómo pasar la noche? Claro, así con la vena acá, ¿no? Así le, le latía la vena. Dice, no, 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 perdón, yo no te voy a aceptar esas cosas, Samantha, ¿cómo me vas a decir esto? Pero déjame, no, no, pero, no. Conflicto. Si le dice, te largas antes de que yo tome la peor decisión de mi vida, quiero que te vayas y pum, te tira la puerta en la cara, Samantha. Samantha, triste, obviamente, regresa al puerto, regresa al parquecito y se sienta en la banca donde se sentaba con Apolo todos los días cuando se veían en ese parque. Y de repente pasa nuestro último y quinto personaje. Eh, su nombre era Titán. Titán, para que ustedes lo conozcan, Titán era campeón de artes marciales y lucha libre de los dos pueblos y de todos los pueblos conocidos. No se sabía de dónde venía, quién era, porque siempre pasaba con una máscara, así como en los cuentos antiguos. Bueno, todos nosotros somos muy jóvenes, pero dicen que había una serie que había un personaje que se llamaba El Santo, que siempre pasaba con máscara. Así que bueno, así, no se sabía quién era, de dónde venía, quién eran sus papás, si tenía familia. Lo único que se sabía que el tipo era campeón de artes marciales de todas las categorías, kickboxing, judo. El tipo era una máquina de guerra, grandote así, enorme. Pasaba trotando con su máscara como todos los días por el parque y de repente le ve a Samantha en la banca llorando. Entonces se acerca y le dice, ¿qué te pasó? Le dice, ¿te puedo ayudar en algo? Y claro, Samantha entre sollozos le dice, sollozando, le dice, y bueno, le cuenta y le dice que el marinero, que Simbad le había pedido, que le había propuesto esto, y que encima ella hace esto, y después el Apolo le lanza la puerta en la cara, y bueno, le cuenta llorando. Nuestro amigo Titán, muy enojado, dice, tranquila, yo voy a resolver esto, vos quédate aquí sentadita. Y hizo 3 cuadras al frente, 2 a la derecha, 2 a la izquierda, casa marrón, puerta verde, golpeó la puerta, sale Apolo y dice, ya te dije, Samantha, ¿qué es Samantha? Y le mete una paliza para el santo y la limosna. Regresa al puerto y Simbad estaba ahí pintando el barquito. Bien. Y le dice, ¿vos eres Simbad? Sí, yo soy Simbad. ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué no me puedes ayudar? ¡Pum! Le mete otra paliza para el santo y la limosna. Es decir, se los boxeó a los dos. Regresa y le dice, bueno, Samantha, te agradezco por haberme contado y por confiar en mí, pero has sido vengada. Bien, y hasta ahí mi historia. Me gustaría que prendan la cámara, por favor. Vamos a ver. Vamos, y para hacer, perdón, voy a tomar un vasito de agua. Prendamos toda la cámara para ver si no se durmieron con mi historia. ¿Le pusieron atención? Vamos, el que no abre la cámara no tiene certificado, ¿cierto? Ven, prendamos la cámara, chicos. No importa que estén despeinados, no importa. Pusieron atención pusieron atención ahí a mi cuento, sí. Listo, tienen los 5 personajes. Tienen los 5 personajes. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque de aquí van a tener 2 minutos para en su cabeza pensar, no menos, ya vieron, ya deben tener en su cabeza quién es el más malo para ustedes, el más bueno, el más, el por ahí algo. En su cabeza, y la gente que nos está viendo en el Facebook también, que escuchó la historia, hagan una lista, los 5 personajes, y pongan la calificación a cada uno de ellos. Es decir, para ustedes, ¿cuál es el más malo? Le ponen el 5, después el poquito menos malo, el 4, un poquito menos 3, y el mejor, el más bueno de los 5, van a poner el 1. Bien, vamos, un minutito para no irnos muy tarde. Vamos, un minutito, pongamos ahí. En un minuto comenzamos. Hasta eso me tomo un sorbo de agua. ¿Quién es el más malo, el más bueno? Muy bien, vamos a ver. ¿Quién piensan ustedes que es ese personaje así, que no lo quieren volver a ver?
Bien, listo. No es tan difícil. Voy a calificar. Bien, Erika, bien. Hágame la manito así, Erika. ¿Sí? Bien. Yadira, bien. Andrea, Wilmer, José Luis, Sandra, ¿están bien? Bien, tenemos ya. Bien, perfecto. Ah, no me pongan, todavía no pongan ahí. Esperen un ratito, esperen ahí. Ahora van a tener que haber, te pido, mi querido amigo, decide, les puedas habilitar los micrófonos, porque ahora van a tener exactamente 15 minutos, menos 10 minutos, para hablar, escúchenme, entre ustedes, dar sus puntos de vista, los que quieran hablar, y al final un vocero de todos los que están acá va a tener que decirme a mí cuál, en consenso entre todos, ahorita ya es entre todos, pusieron en consenso quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3, quién es el 4 y quién es el 5. Es decir, como ustedes lo hagan, lo único que no está permitido son las votaciones, porque si todo el mundo me dice, no, pero es democrático las votaciones. Las votaciones siempre hay alguien que dice, ¿por qué hice así? Les ha pasado en el trabajo, en su empresa. ¿Vieron? Ahí, vamos a ver la mayoría. Y 5 dicen que no, y dicen que sí, y vos dices que no. Aunque te toca aceptar, adentro dices, pero ¿por qué lo acepté? O sea, no te sientes conforme. ¿Les ha pasado? Bien. Así que lo único que no se permite acá es votación. Es decir, no pueden decir, bueno, a ver, votemos por el más malo. No. Tienen que ponerse de acuerdo. Y ponerse de acuerdo es hacerle entender al otro por qué deberían ser de tal orden esto. Tienen 10 minutos. Como ustedes lo hagan, ya es un tema de ustedes. ¿Ok? ¿Les parece? Están habilitados los micrófonos, Santiago. Gracias. Bien, 10 minutos hasta desde ahora para ponerse de acuerdo. ¿Quién es el más malo? ¿Quién es el más bueno? Yo ya no hablo. Me Ok, callo, 10 minutos. hola con todos. No sé si dejamos claro que el rango de calificación era el 1, el menos malo, ¿verdad? Y el 5, el peor de todos. ¿Estamos claros? Sí, compañera. Perfecto, entonces yo le puse como el peor de todos a Sinbad el marinero. Yo a la Listo. esposa. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Y el resto? Nadie dice Tienen nada. que, Bueno, yo también le tienen que habilitar los puse micrófonos. Están habilitados. Todos. No, tienen que yo también le activarlos ellos puse que fue el mismos. más. Cada uno de nosotros comenzó a tener puntos de vista totalmente diferentes, ¿cierto? Es decir, unos decían, bueno, Samantha es la más mala, otros decían, no, Sinbad es el más malo, otros decían, Dorita es la más mala, por ahí. En realidad, cada uno de nosotros tenía una forma de diferente, aunque todos, absolutamente todos, escuchamos exactamente la misma historia. No es que yo le conté a Erika una historia, a Yadira otra historia, a Wilmer otra, a Andrea otra. No, yo conté la misma historia exactamente igual para todos. Y acá me voy a regresar a esta imagen. ¿Quién tiene la razón en esta imagen? Ninguno de los dos o los dos, ¿cierto? Ahora, en mi historia fue exactamente lo mismo. Yo dije un 9 y cada uno de ustedes lo vio como 6 o como 9. Y esto no quiere decir que yo esté equivocado y el otro esté, no, está mal, o yo esté mal y el otro esté bien. Normalmente en los conflictos, y esto para ir entrando en materia, suele pasar esto. De un mismo tema, yo lo comienzo a ver desde una perspectiva o una forma diferente de lo que está viendo el otro. Entonces, vamos a entender que conflicto en realidad es parte, como yo les decía, de nuestra vida cotidiana. Es parte de lo que nosotros hacemos, ¿sí? De nuestras interacciones sociales. Son naturales y son inherentes a nuestras relaciones humanas, es decir, son parte en sí de todos nosotros. ¿Ok? Y siempre lo hemos tendido a llevar hacia lo malo, es decir, cuando hablamos de conflictos, siempre ponemos nuestra imagen negativa.
le ponemos como en el podio de lo negativo al conflicto, ¿sí? Y de hecho el conflicto, como dice ahí, puede tener aspectos positivos. Por ejemplo, nos estimula el interés, la curiosidad, nos ayuda a desarrollarnos personalmente en nuestro ámbito social, ¿sí? Nos ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a cada uno de los problemas y problemáticas que nosotros tenemos y a construir a veces relaciones mucho más grandes y duraderas. Esto yo les cuento, cuando yo estaba en el colegio, me pasó que ahora, de hecho, mis dos mejores amigos y mi mejor amigo, que es como un hermano para mí, nosotros comenzamos siendo amigos y la primera vez que nos vimos, bueno, nos caímos muy mal. De hecho, nos fuimos a los puños, pero nos caímos muy mal y ahora somos inseparables porque resolvimos nuestros conflictos en ese momento. ¿Cierto? Y nos ayudó a conocernos como personas y a conocernos a uno mismo como persona y conocer a las otras personas también como son, ¿sí? Tenemos que entender que esto también depende de qué cosa, de que nosotros logremos tener, yo les decía, hay herramientas que nos permitirían solucionar este conflicto que tuvimos en mi historia, ¿sí? Cuando nosotros logramos tener estas herramientas, podemos prevenir y afrontar de forma constructiva los conflictos. Pero también cuando logramos tener claro y verlo de manera positiva. Cuando yo comienzo a ver el conflicto desde el otro lado de la orilla, ¿sí? Desde el lado positivo, desde el lado de enseñarme algo, del lado de desarrollarme a mí como persona, lo comienzo a trabajar desde ese lado. Si lo veo desde el lado negativo, indudablemente lo voy a trabajar desde el lado negativo. Voy a comenzar a ver mal a la otra persona, voy a comenzar a pensar que me está atacando, que en realidad es algo contra mí. Y aquí hay algo que tenemos que definir y esta es una de las primeras cosas que tenemos que entender y meternos en nuestro ADN. El conflicto es por una idea o pensamiento diferente mía y de la otra persona. No tiene nada que ver con que si yo soy bueno, soy malo, soy buena persona, soy buen amigo, soy nada. No tiene nada que ver con eso. Es una forma de ver diferente lo uno y lo otro. De hecho, la gente que lo toma del lado positivo puede tener un conflicto en una organización, cerrar el día, irse a tomar un café con la persona con la que tuvo el conflicto, hablar de otras cosas y al siguiente día sentarse otra vez en su oficina y volver a tratar de solucionar el conflicto. Porque tenemos que separar la persona del problema. Esa es la primera ley para resolver conflictos. Separar la persona del problema. Cuando yo logro separar la persona del problema, sé que yo tengo que atacar ¿qué cosa? El problema, no la persona. ¿Bien? Entonces, ¿qué entendemos por conflicto? Conflicto es cuando dos o más personas o grupos perciben o tienen posiciones, valores, intereses, aspiraciones, necesidades o deseos contrapuestos. Otra vez, es cuando dos o más personas o grupos de personas perciben, ya vamos a hablar de esa palabra, perciben o tienen posiciones, valores, intereses, aspiraciones, necesidades o deseos opuestos. ¿Por qué es esto de perciben? Vamos a regresar a nuestra historia. Cada uno de ustedes, cuando tuvo la palabra, los que pudieron hablar, percibieron una realidad desde su punto de vista, desde sus percepciones, desde sus valores. Y cuando yo hablo de valores, y aquí tenemos que entender, valores no son buenos ni malos, los valores son algo que yo tengo. ¿Sí? Son mis valores. Es mi forma de ver, de mis conflictos, de mis problemas, de las situaciones que yo he venido acarreando, muchas veces de las situaciones de mis papás, de mis hermanos, de mis tíos, de todo lo que tengo alrededor,
que hemos absorbido y que de cierta manera nos hace poner ¿en dónde? En una posición. Si vieron la segunda palabra. Yo percibo de una manera diferente, basado en mis valores, en cómo fui educado, en nosotros, y ahí Wilmer, que es antropólogo, nos va a poder decir, nosotros venimos acarreando ADN desde generaciones, es decir, una parte de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, lo tenemos insertado en nuestro ADN, en nuestra forma de pensar. De hecho, vamos a ver más adelante, nosotros tenemos un cerebro que se llama cerebro reptiliano, que sigue pensando que estamos en el tiempo de las cavernas. ¿Sí? Para él no existe la modernidad, no existe todo. Para él sigue pensando, y cuando tenemos un conflicto, este cerebro es el que sale a reducir y nos dice, bueno, o atacas o huyes, porque su principal, de hecho, su principal función es la sobrevivencia. Entonces, comenzamos a percibir todo lo que yo escuché de la historia basado en lo que yo soy, en mis valores, en lo que yo no haría si yo estuviera en esa situación. Si yo fuera Sinbad, yo nunca le hubiera pedido a Samantha eso que él pidió. Entonces comienzo a juzgar basado en lo que yo hubiera hecho. ¿Cierto? Y comienzo a decir, bueno, no. Si yo hubiera sido Dorita, yo hubiera sido una muy buena amiga o amigo y claro que le hubiera prestado el dinero. Y no, si yo fuera Titán, obvio, si a alguien yo veo que le faltan el respeto, reacciono de esa manera. Y entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de conflictos, tenemos que entender que son puntos de vista y percepciones totalmente diferentes. Cuando comenzamos a desarrollar y a entender esto, comenzamos a tomar el conflicto desde otro lado, no desde el lado personal, no desde el choque, no desde, uy, ¿por qué me estás diciendo esto? Estás en contra de lo que yo pienso. Vamos a ver más adelante, mañana, un tema de emociones y de cómo nuestras emociones, de hecho, hacen que nosotros reaccionemos emocionalmente a lo que nos están diciendo. Entonces, primera cosa, separar el problema de la persona. Segundo, entender que son qué cosa, percepciones, que nosotros percibimos cosas totalmente diferentes a los otros. De hecho, pregunta, y álceme la mano ahorita a todos los que les puedo ver y que están con la cámara prendida. ¿Quién tiene hermanos? ¿Quién tiene hermanos? Bien. ¿Quién tiene hermanos? Muy bien. Sus hermanos son iguales que ustedes. Es decir, tienen su carácter, tienen su forma de pensar, algo, pero son idénticos a ustedes. Es decir, les podrían confundir. Es más, si tuvieran un hermano gemelo que tal vez físicamente sea idéntico, la forma de ver y de pensar y de valorar el mundo es igual. ¿Qué dicen ustedes? No. Ok, y entendamos que nuestros hermanos, en la medida de lo posible, crecieron bajo las mismas normas, tuvieron nuestros mismos papás, crecieron bajo más o menos nuestro nivel económico, tuvieron nuestra misma enseñanza, pero somos totalmente diferentes. Entonces, si yo, mi propio hermano, es totalmente diferente y eso que en líneas generales se crió bajo el mismo círculo que yo, tenemos que entender que las personas con las que vivimos, laboramos, que interactuamos todos los días, son totalmente diferentes a nosotros. Tienen sus percepciones y sus posiciones diferentes a nosotros. Entonces, el tema está en no involucrarse personalmente cuando hay un conflicto. Cuando yo comienzo a involucrarme personalmente porque creo y entiendo y percibo que lo que me está diciendo la otra persona va o está atacando directamente a mis valores y a mi forma de ver, caigo en esto que decimos de tomarlo personal. El tomarlo personal, que es una frase que se escucha mucho, esto de te lo estás tomando de manera personal. ¿Han escuchado alguna vez? En países lejanos se escucha esas palabras. Te lo estás tomando de manera personal. No significa nada más que decir o entender que la otra persona está atacando, ¿qué cosa?
mi percepción, mi valor y mi forma de ver las cosas. Ahí es que me lo tomo personal. Pero cuando yo tengo herramientas y digo, listo, lo que él está diciendo es un punto de vista totalmente diferente a la percepción que yo tengo y a mis valores. Bien, vamos a ver a dónde podemos llegar. Y entablo la conversación desde otra manera, no desde un ataque personal. No sé si me hago entender hasta ahí, pero si es que hay alguna duda o alguna inquietud sobre este tema, lo vamos resolviendo y de una vez. Wilmer, dime. No sé si puedes abrir tu micrófono, si no, en el chat podrías escribirlo sin problema. ¿Sí? La idea es esto. O sea, cada uno, como dices, Wilmer, es hijo de sus propias historias. Es de cómo nosotros venimos criados, cómo fuimos criados. De hecho, hay muchas palabras, vamos a ver más adelante, mañana o pasado, cuando veamos comunicación, porque hay una parte de comunicación, vamos a ver esto, de que hay muchas cosas de la forma que fuimos criados, que hasta ahora venimos arrastrando, y de hecho no nos permiten poner atención y prestar atención. Bien, hay una estructura fundamental que tienen los conflictos, que es muy simple, ¿sí? Y que está interactuada por tres aristas, que son las personas, el proceso y el problema, ¿sí? Estos son los tres elementos que conforman el conflicto, ¿sí? Personas, proceso y problema. Cualquiera de ellas en su combinación, es decir, un proceso y un problema, o un problema y una persona, un persona y un proceso, puede, ¿qué cosa? Causar un conflicto. Ahora, dentro de los conflictos también existen otros elementos. Estos son como los elementos visibles de un conflicto. Es decir, dentro de un conflicto existen tres elementos que son netamente visibles, que son las personas. Es decir, para que haya un conflicto tiene que haber personas, tiene que haber un problema y tiene que haber, ¿qué cosa? ¿Cuál es el tercero? Un proceso. ¿Bien? Cuando yo tengo estas tres, la combinación de estas tres, tengo un conflicto. Pero existen otros elementos que no son visibles, ¿sí? Nuestro lenguaje verbal, por ejemplo, y no verbal también genera conflictos. Nuestras acciones, nuestros comportamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestras necesidades psicológicas, nuestras prioridades, que son elementos que no se ven dentro de un conflicto. Regresemos a nuestra historia, ¿no es cierto? En nuestra historia cada uno de ustedes puso elementos. ¿Cuál era el proceso? La historia era todo el proceso, ¿cierto? Para que vayamos entendiendo. El proceso es todo lo que se fue desarrollando en la historia. Cada uno de los personajes, lo que hizo, lo que decía, cada uno de esos es todo el proceso. Las personas, obviamente, son ¿qué cosa? Los personajes. O en este caso, si queremos ver, son ustedes. Ustedes son las personas que tenían que ponerse de acuerdo en el proceso. El proceso del personaje. Los personajes y la historia. ¿Sí? ¿Y cuál era el problema? Ponerse de acuerdo. Entonces yo tengo personas, todos ustedes, tengo un proceso que es mi historia, digamos que en una oficina es el proceso de ventas, el proceso de marketing, el de comunicación, o los procesos intersociales o interdepartamentales, y tengo el problema, que era, en este caso de nuestra historia, ponernos de acuerdo. Pero también había cosas que no se veían dentro de este problema, que eran ¿qué cosas? Sus sentimientos, porque muchos de ustedes sintieron, díganme que no, sintieron ese dolor de Samantha cuando tuvo que ir a pedirle a Sinbad que le pase. Y dijeron, y yo estoy seguro de que muchos de ustedes pensaron y dijeron, ¿cómo va a aceptar? ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿Cierto? O cuando escucharon qué sé yo, no sé, Titán, que fue a pegarle, dijeron, bueno, yo también lo hubiera hecho, yo también hubiera tomado esa actitud. Son sus sentimientos, sus valores. A veces sus necesidades psicológicas también, ¿sí? Sus prioridades. Yo si hubiera prestado el dinero, Erika creo que decía, yo le hubiera hecho trabajar en mi barco para que pague el traslado al otro lado. Bien, mis valores. Yo me pongo en el personaje, nos pasa, ¿no? De hecho,
las películas y las historias están basadas psicológicamente en esto, en hacerles vivir los personajes. Por eso es que nos gustan las películas, por eso es que nos gustan las historias, porque sentimos o nos involucramos en el personaje. ¿Les ha pasado que están viendo una película y uno parece que está dentro de la película y dice, no, cuidado, te va a salir el monstruo por atrás? Sí, bueno, uno se mete, se involucra en la película. ¿Por qué? Porque se involucra en el problema. Siente como que uno fuera el protagonista y emite su opinión basado en esto, en estos elementos no visibles. Vamos a ver una teoría que se llama la teoría del iceberg, donde vamos a ver todo lo que se ve dentro de un problema y lo que no se ve. Ahora estamos como entrando en calor recién. Bien, entonces, ¿cuál es el ciclo de un conflicto? Yo tengo un primer paso que es las creencias y actitudes. Esto que nos pasó en nuestra historia, ¿cierto? Todas nuestras creencias y las actitudes, todo lo que nosotros creímos de la historia. Dónde le pusimos a Simba, dónde le pusimos a Samantha, dónde le pusimos a Apolo, dónde le pusimos a Dorita, dónde le pusimos a Titán. Nuestras creencias y actitudes en base a nuestro problema. Yo ahora lo estoy dando con un ejemplo de la historia, pero esto pasa en todo lado. Yo tengo un conflicto con un compañero en mi oficina y yo comienzo a poner mis creencias y yo digo, yo de lado, si yo fuera Pepito, que está al otro lado, yo actuara de esta manera. Entonces voy poniendo mis creencias. Se genera el conflicto, la forma de ver diferente, hay una respuesta, es decir, yo reacciono de una forma, el otro reacciona, o los grupos reaccionan de dos formas y termina en un resultado. ¿Qué manejo yo como persona? ¿Qué puedo manejar de esto yo? Dos cosas. Mis creencias y actitudes y mi respuesta. El conflicto va a existir, sí o sí, y el resultado va a existir, sí o sí. Yo no puedo hacer nada con respecto a esto si no trabajo las dos primeras, la uno, que es mis creencias y actitudes, y la dos, que es la respuesta que yo le voy a dar al conflicto. ¿Por qué? Porque el resultado es justamente, valga la redundancia, el resultado de la respuesta que yo dé a este ciclo. Entonces, depende de mí que este ciclo se convierta en un ciclo virtuoso y no en un ciclo sin fin de estos conflictos que tenemos todos los días o que son conflictos que los tenemos ahí guardados en la alacena y que no los queremos sacar porque tenemos miedo a resolver. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Entonces, la respuesta y mis creencias y actitudes son lo que yo sí puedo tener controlado conmigo. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, porque ya tenemos poco tiempo para el día de hoy y mañana continuamos con el ciclo del conflicto. Pero no quiero que se vayan con el mal sabor este de boca de, bueno, ¿y cómo se resuelve este conflicto que hemos tenido el día de hoy? Hay una máxima en resolución de conflictos que se llama, o cómo yo puedo lograr salirme de mis percepciones y de mis valores, llamémoslo entre comillas, y ver la realidad. ¿Cómo se hace esto? ¿Quién me dice? ¿Quién piensa? Son negocios, no es nada personal. Bien, Eduardo. Bueno, sí. El tema es saberlo hacer, ¿no? No es fácil a veces, no es fácil. De hecho, separar las personas, que es como la primera parte, es la fundamental, es como la base. Si yo logro separar eso, bueno, comienzo a ver el conflicto desde otro lado. Pero hay una manera de hacerlo. ¿Cuál es esa herramienta número uno que yo necesito tener cuando tengo un conflicto, que yo necesito ponerla sobre la mesa o tomarla? ¿Cuál es? ¿Quién me dice? ¿Quién da más? ¿Cuál? ¿Quién piensa? ¿Cuál piensan que es esa herramienta? Ahí en el Facebook también, si es que están viendo, nos podrían ponernos cuál. ¿Cuál es esa herramienta que sí o sí nosotros tenemos que tener para resolver un conflicto y que nos ayuda, de hecho, a, de cierta manera, buscar la realidad, que no sea una perspectiva? ¿Han escuchado esto, perspectiva versus realidad? Bueno, ¿cómo dejo de que sea una perspectiva, algo que yo estoy percibiendo, y lo convierto en una realidad? ¿Cómo lo hago? ¿Qué me dice? Escucha. Parte sí, pero no es la respuesta. Es importante la escucha, pero no es la respuesta correcta.
repito, escuchar es importantísimo. De hecho, es una de las partes más importantes, pero no es la respuesta correcta. Ponerse en el lugar de otro o empatizar es importante, pero no es lo principal para resolver un conflicto. Vamos a ver, de hecho, eso. Vamos a ver empatía, vamos a ver emociones, vamos a ver las dimensiones de la emoción también, que es importante. Tener toda la información. Bien, vamos por ahí, Yadira. Tener toda la información. ¿Cómo tengo toda la información? Por ahí ya se está acercando. Tener toda la información está bien, pero ¿cómo hago para tener toda la información? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es esta herramienta, la principal para yo lograr salirme de mi percepción? Dialogando, dice Eduardo. Sí, yo puedo dialogar, pero si la otra persona no quiere dialogar, se va a hacer muy complicado. ¿Qué tengo que hacer? Investigar, dice Carmen. Sí, pero ¿cómo investigo? Vamos por ahí, ya nos estamos acercando, está más caliente. Esto como cuando jugamos frío, frío, tibio, tibio, caliente, ya va, ya va. Conocer el problema. Importante conocer el problema, pero para conocer el problema yo tengo que hacer esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a ver. ¿Quién le acierta? Preguntar. Muy bien, esa es la herramienta. Preguntar. La pregunta, ese signo de interrogación que tiene el puntito abajo, es la principal herramienta que nosotros necesitamos para salirnos de la percepción y realmente tener un problema. ¿Ustedes tenían todos los datos en mi historia? Pregunto. ¿Qué les hacía falta en mi historia? ¿Qué no sabían, por ejemplo? Sí, perdón, yo lo que no sabía era por qué desapareció Apolo. ¿Qué le Bien, pasó? bien. ¿Andaba de fiesta o Mi se enfermó? ¿O pregunta, qué le mi pasó? pregunta, Erika. Entonces, ¿por qué le pusiste dónde estaba Apolo? No sé en qué número lo tenía. En el 4, Bien, ¿por qué? porque él era el novio de la chica. Y primero debió Ajá, escuchar qué pasó y ajá. qué le llevó a que ella tome esa decisión. ¿Por Muy bien. qué? Porque el apuro, no cerrarle la puerta en la cara. Bien, bien. Pero esa es tu percepción, ¿no es cierto? No Ujú, tenías exacto. no tenías toda la historia de por qué se quedó o por qué no. Ujú, Les faltaba, había muchos huecos. De hecho, la historia está hecha justamente para eso. No es un tema de ustedes. Es un tema de ponerlo en la práctica para que ustedes tengan eso. Tenía muchos huecos, falta mucha ujú. información. Esto suele pasar en los conflictos. Muchas veces los conflictos se generan y yo comienzo a dar una respuesta. ¿Se acuerdan el ciclo? La parte de la respuesta, ¿cierto? Yo comienzo a generar respuestas al conflicto sin tener toda la información. Sí, se puede manipular la información o distorsionar. Sí, sí, nadie dice que no. Pero ¿qué prefiero? Tomar una decisión sin una certeza de por lo menos haber investigado o preguntado todo, o hacer así como muchos de nosotros a veces, y para dónde va el viento y tomar una posición desde ahí. Se puede manipular, nadie dice que no. Pero yo, y esto es un criterio mío personal, prefiero tratar de tener todas las respuestas y buscarlas. Y tal vez, porque hoy es muy fácil, de hecho, es decir, si la persona, y en los trabajos es muy fácil, porque por lo general los conflictos se pueden dar por un proceso. Bien, en los procesos yo comienzo a buscar todas las respuestas. No digo por ahí algo que se llama generar, siempre haces lo mismo, pásanlo muchas veces. Y a veces eso está mal, lo vamos a ver mañana cuando veamos emociones. Pero tratar de tener toda la mayor información posible es importante para tomar decisiones o dar una respuesta cuando yo tengo un conflicto. En mi historia había muchos vacíos, había muchas cosas que estoy seguro que ustedes necesitaban saber para dejar de ver su percepción y decir, bueno, y tal vez por ahí Titán le pegó por buena gente, pero bueno, no sabemos por qué realmente. Ahora, cuando ya tenemos el contexto claro, la idea clara, todos los papeles sobre la mesa y todas las cosas y las respuestas y todos los vacíos llenos, ¿creen que es mucho más fácil tomarse una decisión o ponerse de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? ¿Quién dice que no? A ver, ¿quién dice que no? Si me dicen que no, está bien, yo lo acepto. Pero si yo tengo casi todo lleno, por lo menos la mayor cantidad de respuestas,
Entonces, cuando tengamos un conflicto, preguntemos. El problema es que a veces nos da miedo preguntar. Y esto no es culpa de nosotros, esto lo venimos acarreando desde que estábamos en el colegio. Nos daba miedo preguntar por el qué dirán, ¿cierto? Porque si yo alzo la mano en el colegio, van a decir, no, es que este es medio tirado de la hamaca, se cayó de chiquito, ¿cierto? Entonces, desde chiquitos tenemos la mala costumbre de no preguntar. Y en realidad la pregunta, créanme, nos ahorraría muchísimos problemas y dolores de cabeza. Porque si yo pregunto, tengo la información cierta, que esa es otra parte de la comunicación también. Porque la comunicación tiene dos canales, ¿cierto? El de ida y el de vuelta. Pero si yo lanzo una comunicación, que suele pasar en las empresas, yo le digo a mi equipo de trabajo, bueno, para esta semana vamos a hacer esto, y asumo que todos entendieron lo que yo quería que hagan. Entonces, asumir después también se evoca un conflicto, porque termina siendo, ¿qué cosa? Un conflicto. Porque tengo 2 o 3 que hicieron lo que yo quería que hagan, pero tengo 2 o 3 que entendieron una cosa totalmente diferente. De hecho, pasó en esta sala. Yo conté la misma historia y cada uno entendió desde su perspectiva. Lo mismo pasa en la comunicación. Entonces, cuando yo pregunto y digo, bueno, ¿entendieron lo que yo tengo que decir, lo que yo les dije? Una, me aseguro. 2, veo si es que realmente entendieron. Y si me dicen sí, porque estamos acostumbrados también, pues desde el colegio, desde la escuela, el profesor nos preguntaba, ¿entendieron? Y todos sí. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿entendieron? Todos sí. No solo queda en eso, queda en decir, bueno, ¿y qué entendiste? Lo mismo pasa en el conflicto. Bueno, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Qué te llevó? Y eso lo que nos permite es ver qué cosa, la percepción, los valores, la forma de ver el mundo de la otra persona y entender por qué nos está diciendo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ir terminando? Y bueno, ya mañana continuamos y nos metemos más a fondo en herramientas, para que no se queden con la duda y para que vean que esto de preguntar es mucho más, es mejor que quedarse callados. Vamos a prender la cámara, todos los que no tengan prendidos, para darle el cierre a esta historia y ya mañana continuamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cosas que normalmente no pasan en las historias. Ustedes van a tener la posibilidad, bueno, son muy jóvenes todos, pero cuando yo era chico, tenía como 15 años, había una serie que se llamaba Thundercats. ¿Han visto esa serie? ¿Quién ha visto? Alza la mano. Thundercats. Me encantaba. Todos eran leones. En los Thundercats había un personaje que se llamaba Munra, ¿cierto? Y Munra tenía una frase que decía, iba a una caldera y decía, antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Munra, el inmortal. Esa era la frase. Y él se convertía, entraban espíritus en él y se hacía muy grande, era una momia y terminaba siendo muy grande. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? No voy a decir en este cuerpo decadente, porque todavía me quiero. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Los espíritus de cada uno de los 5 personajes van a utilizar esta vasija de barro y va a entrar en mí cada uno de ellos y ustedes van a tener la posibilidad de ¿qué cosa? De usar ¿qué herramienta? ¿Cuál era la herramienta? La Preguntar. pregunta. Muy bien, Natalie. Van a tener la posibilidad de preguntar todo lo que le quieran preguntar al personaje. Al personaje. No digan, oye, pero ¿por qué Samantha te quiere tanto? Y yo qué sé. Eso no es cosa de Samantha, no es mía. Al personaje. Entonces, porque uno también tiene que aprender a hacer preguntas. Porque no es solo preguntar, es saber hacer la pregunta correcta. Entonces, 2 cosas. El personaje viene, se posa en mí, ustedes hacen todas las preguntas. De hecho, yo voy a decir alguna pregunta más 2 veces, si no, ese espíritu se va y no vuelve. Entonces, pregunten todo lo que quieran, o sea, pregunten todo lo que quieran preguntar, así, hasta qué color de ojos tienen, no importa, pregunten lo que quieran preguntar. Sáquense todas las dudas y los vacíos que ustedes tenían en esa historia. Porque después, ¿qué van a hacer?
van a tener exactamente los mismos 10 minutos para ponerse de acuerdo. Y vamos a ver si preguntando y teniendo desde una manera mucho más real y no desde una suposición o de mi percepción o desde incluso mis valores, yo tomo una decisión. Y es más, pues mucho más fácil hacer cambiar la idea de otra persona. Bien, entonces, ¿preparados? No veo todas las cámaras prendidas, me faltan ahí algunas cámaras, pero bueno, preparados. Entonces van a tener, tengo que concentrarme